Gracias por continuar con nosotros en Nativa. Abrimos una mesa de debate y de coyuntura política con Mesías Guevara, ex congresista de la República y ex gobernador regional de Cajamarca. Mesías, ¿cómo estás? Carlos, buen día. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Qué gusto tenerte aquí. Y comencemos. Por la crisis del Ministerio Público, hay quienes me dicen que soy un ingenuo por el nivel de sorpresa que muestro cuando ya no son solo 4 los involucrados según el plan Valquiria, ahora son 8. El partido aprista metido allí, 10 congresistas de la República, la acción para tumbarse a Vela, para que tapara, es decir, donde mires, donde tocas, sale la pus. Mesías. Bueno, Carlos, Alejandro, buenos días otra vez. Fíjate que lo que estamos viviendo en nuestro país es producto de un círculo vicioso. Un círculo vicioso que se ha convertido en algo perverso y pernicioso a la vez. Es un círculo que hay 2 fundamentos. Por un lado, la justicia se ha politizado y por otro lado la política se ha judicializado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantenernos a todos en general en un escenario que favorezca precisamente a estos intereses subalternos que hoy tenemos. Yo me temo que lo que hoy está viviendo el país como producto de esta investigación que ha surgido en el Congreso de la República por este señor Villanueva, pienso que la escalada va a ser mayor. Incluso tengo la sensación que podría ser más grande y más grave que lo que ocurrió con los cuellos blancos en su momento. Porque yo tengo la sospecha de que puede llegar a otras instituciones muy importantes, como es el caso del Tribunal Constitucional. Ajá. Y también, por otro lado, a la propia Defensoría del Pueblo. Fíjate que todo ese menjunje, esa artimaña que se ha gestado, es precisamente que ha colapsado y se ha convertido en una metástasis, ya de lo que significa un poder tras el poder, pero muy oculto, para satisfacer intereses muy subalternos, con una agenda personalísima. Y por otro lado, aquí también está involucrado el Congreso de la República, que lamentablemente, además de convertirse en una máquina de demolición de nuestra pobre institucionalidad, recibe bonos. O sea, todavía se ponen sueldos, se ponen beneficios personales, creo que antes nunca se ha visto. La verdad, yo te digo, congresista, nunca hemos tenido esas prebendas que hoy se está viendo, incluso yendo en contrasentido con la realidad que hoy vive nuestro país. Por lo tanto, lo vivimos en una crisis muy seria. Fíjate que con lo que decía Alejandro, que el Congreso ha perdido el tema relacionado del control político, yo creo que no solamente eso, sino que se ha convertido en un extorsionador. Tiene sometida a la propia presidenta de la República, una presidenta que está totalmente debilitada, no tiene bancada, no tiene agenda política, la agenda parlamentaria no responde a ella. La semana última hemos visto cómo el Congreso se convirtió prácticamente en una tormenta, en un huracán, dando contrarreformas, y sin embargo la presidenta y el Ejecutivo en su conjunto no han dicho nada. Entonces estamos involucrados en estos momentos, Oscar, Carlos, en un tema muy dramático para nuestro país y esperemos que en esta navideña tengamos esas reflexiones. ¿Les ha sorprendido ver a Hernán Garrido Leca en esta trama e incluso la posibilidad que más gente ligada al partido aprista estuviera metida allí? Es que traigo al partido aprista aquí en la mesa porque están involucrados algunos de sus miembros en el tema Odebrecht con la recepción de $200.000 en el año 2006 para la campaña política de entonces. Pero era una investigación fiscal que acabó con el suicidio de un expresidente y con varios de ellos investigados. Entonces, sí me preocupa encontrar de pronto que en esta trama el partido aprista estaba allí activando y trabajando intensamente, Mesías. Bueno, fíjate que yo lamento. Yo también prefiero separar a partido de personas. De acuerdo, valioso. Vale. Igual ocurre en Acción Popular, ¿no? En Acción Popular hay que separarlo del partido, de los congresistas que hoy se tienen, ¿no? O tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo de que esta marea que hoy ataca al Perú, fíjate que involucra a varias personalidades. Incluso yo, en lo personal, me he quedado sorprendido y exhorto a la vez cómo Jorge del Castillo, por ejemplo, se presenta como abogado de la fiscal de la Nación en ese entonces. Un investigado siendo abogado de su investigada o de su investigador. Entonces, hay una incoherencia total. Por lo tanto, creo que el Perú en estos momentos, un gran sector de la clase política, intelectual y empresarial, lamentablemente han perdido el sentido de orientación. Pero a la vez, fíjate que yo sí tengo la esperanza que esa reserva moral que hay en todas las instituciones, ya sean del Estado o privadas, todavía existe
y eso va a hacer que el Perú revierta esta difícil situación que hoy vivimos. De acuerdo. Ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un balance del año 2023. Cito algunas frases para su análisis, por favor. Dijo: recibí un país alcanzado por la ineficiencia y la corrupción. ¿Qué piensas, Mesías? Mira, yo ayer escuchaba parte Sí. de lo que decía la presidenta de la República, porque justo prendí la televisión y ahí estaba ella hablando. Y yo escribí un tuit en el que decía el cinismo en su máxima expresión. Una presidenta que con estos niveles de aprobación y sobre todo con una incoherencia y sobre todo que ella, siendo la más alta funcionaria del Estado y del gobierno, fíjate que se ha sometido al Congreso de la República. Ella es un satélite del Congreso de la República y el Congreso de la República en estos momentos no representa a nadie. El Congreso de la República solamente se representan a ellos mismos y a sus bolsillos. Pero solo permite una diligencia, Mesías. Yo no sé si es el Congreso, pero creo que sí es el Fujimorismo, Perú Libre y Alianza para el Progreso. En su gran mayoría. No, porque los demás son, digamos, están jugando un poco a... Bueno, lo que reparten el jamón, cosa. como se dice... Ellos parten el jamón. Ellos parten el jamón. Entonces, pero sin embargo los demás también reciben lo que cae de esa mesa y están felices con esa repartija. Y en ese sentido, por ejemplo, fíjate que la presidenta de la República en estos momentos, para sobrevivir, ha politizado a carteras muy importantes. Por ejemplo, MINSA, Educación misma y el propio MIDIS. El MINSA en este momento le ha entregado todo a Alianza para el Progreso y vemos una ineficiencia total. Entonces, por lo tanto, la anemia se ha incrementado, la infección crónica. En este momento ya estamos ante una arremetida de una segunda, posible tercera o cuarta ola ya del COVID y nos encuentran desprotegidos. Y por otro lado, en las zonas de la selva, las provincias, por ejemplo, está el dengue, está la chikungunya, la zika, y eso no hay una política y estrategia para poder controlarlo. Y por otro lado, también encontramos en educación. Fíjate que la semana pasada incluso hay una ley que han una contrarreforma en la que otra vez han prolongado o postergado para que los profesores puedan tener grados de magíster y doctorado. Sí. ¿Y qué ha dicho al respecto la presidenta? No ha dicho nada. ¿Qué ha dicho al respecto la ministra de Educación? No ha dicho nada. Entonces, ese sometimiento que la presidenta de la República se ha entregado al Congreso de la República no solamente está haciendo daño a ella, sino al país. Y por lo tanto yo considero que la presidenta de la República está viviendo. Fíjate que yo soy impulsor de la transformación digital en el Perú, uno de los impulsores, y hablo mucho de lo que es la realidad virtual y realidad aumentada. Pero esta realidad virtual que ve la presidenta no va con mi discurso. No, de acuerdo. ¿Creen que la salida de Alberto Fujimori de prisión redefine el tablero político? ¿Mueve las piezas o nos mantenemos en un atasco del que no sabemos salir? ¿Es lo mismo, Mesías? Mira, el fujimorismo a lo largo de su existencia, hay que reconocerle que ha tenido luces y sombras, pero más son sombras, y sobre todo sombras enraizadas en dos factores fundamentales. Uno, lo que es el tema de la corrupción, y el otro es el tema de lo que es la antipolítica y la antidemocracia, sin valores, sin principios. Y eso se ha reflejado, sin ir muy atrás, en lo que ha ocurrido en los últimos 7 años. Fíjate que ellos tuvieron un Congreso de la República con 73 congresistas que lejos de apoyar la gobernabilidad y la modernización o transformación del Estado, del gobierno para beneficiar a todos los peruanos, se dedicaron a dinamitarlo al propio Pedro Pablo Kuczynski. No, le hicieron la vida imposible, hombre. Y lo curioso es de que, fíjate, ellos tienen un pensamiento muy parecido aparentemente, es decir, la economía del mercado, el pro-empresa, pro-inversión, pero sin embargo lo dinamitaron. A Fernando Zavala, que es una persona, un buen economista en ese entonces, un premier, a todo su gabinete lo censuraron. Y desde ahí ha venido toda la crisis. Por eso también hay que decir que la crisis de los últimos años que está viendo el Perú, la madre, el pensador, es el fujimorismo. Y de ahí no hemos parado. Hemos tenido tantos presidentes de la República en 6 años, ahora 7 ya, y tantos congresos de la República y muchos ministros, y la verdad que eso es producto de ello. Y lo más grave, que siguen apoyando contrarreformas, por ejemplo, no les interesa la educación, no les interesa la salud, no les interesa lo que es el medio ambiente, no les interesa los derechos humanos, no les interesa recuperar la matriz productiva, siguen sacando leyes del Congreso de la República para favorecer las economías criminales, sí, señor. Como una de ellas, por ejemplo, es la tala ilegal, la tala. Y lo que es el tema de la minería ilegal, y lo que es el tráfico de la educación, sin importarles el tema de la calidad. Por lo tanto, para mí el fujimorismo en estos momentos creo que es la organización más peligrosa del Perú. Incluso yo lo comparo... Pero ¿cómo se le gana políticamente al fujimorismo, para terminar, con el Tren de Aragua.
¿Cómo se le gana al fujimorismo? Bueno, al fujimorismo hay que ganarle la batalla ideológica, hay que procurar que sensibilizar también a sus auspiciadores, a sus patrocinadores, porque fíjate que ellos reciben cantidad de dinero increíble. Es decir, para pero ya han hecho caja suficiente, Ya han hecho caja suficiente, pero sin embargo hay que seguir haciendo la campaña, la docencia, cuesta duro. Canales como el tuyo, que estás acá trabajando, por ejemplo, que nos permiten esta posibilidad de conversar de esta manera abierta, y la prensa alternativa, porque si no, los medios nacionales tradicionales no nos permitirían hablar de lo que ¿Se les han cerrado los espacios a los políticos tradicionales? Yo creo que sí, pues nos dan una oportunidad, no lo puedo negar, pero sin embargo es muy corta, 3 minutos, 4 minutos. Bueno, me preocupa la Junta Nacional de Justicia. Todavía, bueno, se ha salvado de milagro, pero lo siguen insistiendo. ¿Es cierto? No sé por qué Montoya se le ha metido en la cabeza que hay que ir a una nueva votación. ¿Qué le han hecho a la Junta de Justicia, Mesías? Mira, la Junta de Justicia, fíjate, cuando yo fui congresista, fui presidente de la Comisión ANCASH, y en ese entonces investigamos al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, que era una mugre, ¿no es cierto? Y luego se transformó en la Junta Nacional de Justicia. Y en torno a ello han creado varias leyendas. Una leyenda es que la Junta habría sido creada por el presidente Vizcarra. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Y por otro lado, aparte de la creación, también han creado otra leyenda diciendo que Vizcarra habría sido el que dirigió a los magistrados, cuando también es mentira. Por lo tanto, eso hay que ir diciéndolo. ¿Y por qué? Porque ellos sí quieren tomar, quieren tomar la Junta. ¿Por qué? Porque a partir de la Junta van a elegir al tribunal, a la OMPE, el jefe de OMPE, y el jefe de RENIEC. Entonces, y con eso, ellos quieren garantizar todo lo que son los procesos electorales futuros para seguir manteniéndose en el poder. Y por supuesto, esperemos que si ellos lo logran, esperemos que no lo logran, no digan que hay fraude, porque ellos también se han convertido en los líderes, en los voceros del fraudismo en el Perú. Y eso ha generado bastante inestabilidad y sobre todo falta de credibilidad en la población. El daño institucional no tiene nombre. Y en ese sentido, como dices tú, no se entiende como un almirante. La verdad que cuando uno ve a un almirante Montoya dando ese tipo de mensajes, uno dice, ¿por qué tanta plata invirtió el país en formar a una persona como esto? O sea que no se ha formado, se ha deformado a lo largo de toda su vida de formación castrense y académica, porque en la Marina recordemos que tiene un alto nivel de capacitación dentro del Perú y fuera del Perú. Por lo tanto, llegar a esos niveles con una formación intelectual bajísima, la verdad que ya uno puede pensar que ya no es capacidad intelectual, sino es capacidad moral. Mesías Guevara, Alejandro Salas, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Unas felices fiestas. Eso, una feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad. Que tenemos que salir de esta de todas maneras. A pesar de los regalitos que el gobierno nos ha dejado. Seguro que sí. Vamos a salir de esto. Felices fiestas. Bueno, interesante conversar con Mesías Guevara y con Alejandro Salas. Y por supuesto, todas las tiendas políticas están invitadas, todas las tiendas políticas democráticas, por supuesto, invitados e invitadas a conversar aquí en el programa.